Celestial. Amén. En esta mañana. Vamos a orar para comenzar este tiempo en la presencia de nuestro Señor. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Padre. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, Padre. En tu presencia, Señor, queremos estar en esta mañana. Hemos venido a este lugar, Señor, buscando de ti, buscando, Señor, el perdón de pecados, Padre. Por eso nos presentamos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras inequidades, por lo malo que aún mora en nuestras vidas, Señor. Límpianos, transfórmanos, cámbianos, Señor, renuévanos, como dice tu palabra, Padre. Cambia nuestro corazón, cambia, Señor, en nuestro diario vivir, el testimonio que damos, Señor, todo lo que decimos, Padre, pero más aún lo que hacemos, Señor, Dios Todopoderoso. Quedamos en tu presencia, quedamos en tus manos para que tú nos dirijas, para que tú nos guíes, para que tú nos cambies, Padre amado, para que esta palabra no sea palabra de humana sabiduría, Señor, sino sea palabra que proviene de ti, que proviene de lo alto, Señor, que proviene por tu Santo Espíritu, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo nuestros corazones, transformando nuestras vidas, haciendo viva y eficaz esta palabra en nuestro ser, Señor. Dejamos todo en tu presencia, dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 13, por favor. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 13, versículo 17 al 22. Éxodo 13. Mira, hermanita. ¿Qué quieres leer de la hoja? Yolanda, si quieres cambiársela para la otra versión, quizás. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 22. Éxodo 13, versículo 17. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén, amén. Dice así la palabra de Dios. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando venga la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partiendo de Sucot y acamparon en Edán, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche por una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén, gloria al Señor. Amén. Tomen asiento. Bueno, hemos estado estudiando el éxodo del pueblo de Dios, la salida del pueblo de Dios de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Amén. Y en los versículos anteriores vimos cómo el pueblo de Dios consagró a los primogénitos
para el Señor, que fue lo que estudiamos hace 15 días más o menos. Y vimos cómo el faraón había endurecido su corazón y no quería dejar salir el pueblo, ¿cierto? Entonces Dios, en su infinito amor y en el deseo de sacar a su pueblo libre de Egipto, pues envió muchas plagas, y la última plaga que envió fue la muerte de los primogénitos, es decir, que todo primogénito, o sea, el primer hijo de cada familia, de cada, digamos, hombre y mujer, de cada matrimonio, o incluso de los animales, iba a morir. Pero el Señor tenía un plan para guardar al pueblo de Dios, ¿verdad? Y que fue con la sangre del cordero que tenían que sacrificar ese cordero pascual, y con la sangre pintar el marco de la puerta de cada casa donde estaban los hijos de Dios, o sea, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en cada casa, para que cuando pasara la mortandad, pues no tocara a ninguno de ellos. Amén. Y entonces vimos que esa sangre del cordero pascual hace referencia al Señor Jesucristo, que es nuestro cordero pascual, que por su sangre es que ahora nosotros somos redimidos. Amén. Por su obra maravillosa en la cruz. Amén. Y Él, siendo nuestro redentor, pues Él dio su sangre por todos nosotros. Amén. Nos limpió, nos salvó, y ahora debemos nosotros también, así como después de esos actos, digamos, de esa obra redentora del Señor Jesucristo, igualmente la obra redentora de Dios del pueblo de Israel, con los primogénitos, ellos consagraron esos primogénitos al Señor, ¿sí? Y también decíamos que nosotros también debemos consagrar nuestra vida al Señor, así como el pueblo de Israel se consagró los primogénitos porque fueron redimidos, es decir, fueron salvados de esa mortandad. Ahora nosotros, como somos redimidos por el Señor Jesucristo, debemos consagrarnos y dedicarnos para el Señor. Amén. Entonces llegamos a estos versículos donde claramente habla del pueblo de Dios, ¿verdad? Que lo sacó de Egipto, ¿sí? Que van camino hacia la tierra prometida, están saliendo de Egipto hacia la tierra prometida por ese camino, y van por el desierto y van rumbo al Mar Rojo, ¿cierto? Y Dios iba con ellos. Amén. Dios siempre estaba con su pueblo, así como está con nosotros. En ese tiempo el Señor se estaba manifestando que estaba con ellos con la nube, ¿cierto? De día con una nube que los cubría y los guiaba, una nube que iba delante de ellos, y de noche se manifestaba con una columna de fuego que les daba calor y que les daba luz para que pudieran continuar su camino. Amén. Y esta nube estuvo con ellos hasta la tierra prometida, hasta que ellos entraron a la tierra prometida. Duró la manifestación del Señor de esa manera. O sea, el Señor continuó con ellos, pero ya no se manifestaba con esa nube y con esa columna de fuego. Todo esto habla del Señor Jesucristo, y ya lo vamos a ver más adelante. Cristo es nuestra luz. Amén. Cristo es nuestra guía. Él es el camino por el cual el Señor nos guía, que andemos cada día, ¿sí? Que andemos en los caminos del Señor, porque nosotros vamos por este mundo, por un desierto, y a veces literal, a veces con los problemas, las circunstancias, vamos por un desierto, o a veces estamos en bendición, pero estamos por este mundo de camino hacia nuestro destino, que son esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Y de esa manera pues vamos de camino a la tierra prometida también. Y de ahí que el Señor está para guiarnos, así como el mismo Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Y Él lo prometió y Él lo ha cumplido, y ahora lo cumple por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo es como la manifestación. En ese tiempo Dios se manifestaba que estaba con su pueblo por medio de la nube y la columna de fuego, y ahora se manifiesta que está con nosotros por medio de su Santo Espíritu. Amén. Para que Él nos guíe mientras vamos nosotros caminando por este mundo hacia nuestro destino. Amén. Y el Espíritu Santo es de esa nube que guía por el desierto,
sin la cual no podríamos vivir realmente, ¿sí? Y mucho menos sin el Espíritu Santo no podríamos estar por el camino hacia esos lugares celestiales. Por eso es tan importante, por eso no debemos conflictarlo con nuestro pecado, amén. Volvamos a leer el versículo 17 y 18 ahí de Éxodo 13. Dice: y luego de que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepiente el pueblo cuando vayan a guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Amén. Entonces, vemos que Dios guió a su pueblo con sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios hubiera podido llevarlos por el camino corto, pero el camino corto, lo más seguro era lo que decía el Señor, que se iban a encontrar con los filisteos, y los filisteos le iban a hacer guerra de una vez a ellos, ¿cierto? Entonces Dios no quería que ellos se arrepintieran de salir de Egipto, aunque sí lo hicieron muchas veces. De camino a la tierra prometida muchas veces se quejaban del Señor y se quejaban de la situación, incluso más adelante lo estudiaremos, pero vemos que cuando el pueblo de Dios ve que están frente al Mar Rojo y que vienen los egipcios tras de ellos, pues empieza a decir, no, pues en Egipto también había tumbas donde hubiéramos podido morir, en lugar de venir a morir en el desierto, pues quejándose de la situación, pero no sabían el plan que el Señor tenía para redimirlos, para guardarlos y salvarlos. Amén. Entonces Dios no los quiso llevar por el camino de los filisteos para que ellos no se arrepintieran y no llegaran, digamos, que a devolverse, porque pues ahí sí era como más cerca el camino, se hubieran podido devolver mucho más fácil. Y rodearon por el Mar Rojo para evitar esos conflictos, como les decía, esa guerra que iban a enfrentar, en algún momento la enfrentaron, ¿verdad?, contra los filisteos. Sin embargo, recuerden que ese viaje tardó 40 años por la desobediencia del pueblo, por el pecado del pueblo, ¿sí? Pues el trayecto a lo sumo hubiera sido exagerando, unos 3 meses. Dicen que son más o menos, en línea recta son como 600 kilómetros, pero con la curva que dieron, que hubiera sido el doble, y que hubieran caminado 1 kilómetro por hora, por ejemplo. El promedio normal de una caminata es como de 5 kilómetros por hora, pero que hubieran ido muy lento, o sea, hubieran gastado, hubieran gastado muy poquito tiempo, digamos, exageremos 3 meses o exageremos mucho, 1 año, por ejemplo. Por más que hubieran descansado y hubieran seguido, hubiera sido 1 año de trayecto, pero la desobediencia del pueblo literalmente lo llevó a andar por el desierto 40 años. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esa generación que iba de adultos, digamos, saliendo del desierto, pecó contra el Señor, ofendió al Señor con su comportamiento, con su pecado, y el Señor dijo que esa generación no iba a entrar a la tierra prometida. De esa manera, pues, como habían esos primogénitos que habían sido consagrados al Señor, cuando ellos ya crecieron después de 40 años, pues fueron los que entraron en la presencia del Señor, los que entraron a la tierra prometida. Amén. Por eso nosotros, que ahora somos los consagrados, vamos a entrar en ese reino de los cielos que el Señor tiene para nosotros. Amén. Pero bueno, Dios quería evitar que su pueblo se desanimara y se volviera a Egipto. Asimismo, Dios quiere resguardar a su pueblo en el camino, en el desierto. Por eso es que envió su Santo Espíritu también a nosotros, para que mientras estamos en esta tierra, mientras vamos de camino en este desierto, en esta tierra, no nos desanimemos, sino que nos dio ese consolador, ese Espíritu Santo que nos anima a vivir en sus caminos cada día más. Amén.
También Dios estaba con su pueblo permanentemente. Leamos un momentico en el versículo 21 y 22 ahí de Éxodo 13. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Entonces, la presencia del Señor estaba manifestándose todo el tiempo, de día y de noche. Eso quería decir que el Señor estaba con ellos permanentemente. Entonces, Dios estaba con su pueblo. Dios no abandonaba a sus hijos. Él siempre estuvo con su pueblo y los acompañó por el camino, el camino que iba hacia la tierra prometida. Y así lo hace actualmente con la iglesia, que el Señor Jesucristo prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y que ahora pues está con nosotros por medio de su Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén. Y no solamente mientras el Señor Jesucristo viene por nosotros, estará con nosotros o cuando nos llame a su presencia, sino que va a estar por la eternidad en esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Entonces, con cuánto amor guardó Dios al pueblo de Israel en el desierto, o sea, con inmenso amor, y con cuánto amor Él nos guarda, con cuánto amor Él nos guía, con cuánto amor Él nos espera ya con sus brazos abiertos, que debemos honrar ese amor. Amén. Esa fidelidad y esa constante presencia Él lo demuestra en nuestras vidas. A veces nos hacemos los ciegos, los que no queremos ver, lo que no queremos ver las manifestaciones del Señor en nuestras vidas, cómo nos guarda. Pero si analizamos, acabamos de pasar hace un tiempo una pandemia, ¿no? Que mucha gente padeció, mucha gente partió con el Señor, murió, otras lamentablemente sin Cristo, pues están en el destino, ¿verdad? Pero nosotros estamos aquí, el Señor nos guardó, nos sustentó, porque fue una época para muchas personas difíciles, ¿sí? Una época difícil, que no había trabajo, que no había sustento, aparte de la pandemia, pues había escasez, había hambre, pero el Señor nos guardó y Él nos da aquí con vida. Yo no veo a ninguno aquí muerto de hambre. ¿Todos están vivos? ¿Si hay vida aquí? Amén. Ah, bueno, sí, pensé que no. ¿Sí hay vida? Bendito sea el Señor y glorificado. Sí, amén. Y entonces Él nos ha guardado y hasta este día nos ha ayudado, nos ha sustentado. Amén. Leamos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32. Sí, Señor, 32. Deuteronomio 32, versículos 9 al 12. Amén. Dice así la palabra de Dios: porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en la tierra del desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Amén. Y el versículo, no está el 12. Amén. De esa manera es que el Señor quiere guardarnos, como dice, como el águila guarda sus polluelos y revolotea sobre ellos para ver qué necesitan, para darles el alimento, el sustento. Así está Dios pendiente de nosotros. Amén. Y se describe con tanto amor con el que Dios ama a su pueblo y los guiaba por el desierto. Dice que no se apartaba de ellos y que los guiaba de noche y que les guiaba de día. Siempre estaba la manifestación de Dios con ellos mientras estaban en esa situación.
maravilloso es saber y creer que de la misma manera, de la misma perfección es que está hoy en día con nosotros, amén, con la iglesia por medio de su Espíritu Santo, amén. También Dios fue un guía protector para Israel. En Éxodo, volvamos al libro de Éxodo, pero el capítulo 14 ahora, versículos 19 y 20. Éxodo 14, 19 y 20 dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y la nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Amén. Entonces el Señor guardaba a su pueblo, a pesar de que los egipcios iban tras ellos y los estaban persiguiendo. Estaba esa columna que hacía tinieblas para los egipcios, pero alumbraba al pueblo de Israel por donde iban. Amén. Maravilloso es Dios. Entonces Dios hizo esa nube para que la puso detrás de su pueblo para protegerlos, para guardarlos. ¿Sí? El mismo Espíritu Santo nos guarda, nos protege, nos cuida y nos guía. ¿Para qué? Para salvarnos del peligro. Muchas veces hay peligros, ¿verdad?, en nuestro camino, y a veces el Señor nos advierte. Lo que pasa es que a veces no escuchamos, no estamos tan atentos al Señor, al Espíritu Santo, y a veces nosotros mismos como que nos vamos de cabeza en el hueco, por decirlo así. Pero el Señor siempre nos advierte, el Señor siempre nos guarda, nos quiere cuidar, nos quiere decir, nos advierte, nos dice: ojo, por ahí no es, ojo, no vaya por ahí que se va a caer, ojo, no haga esto, ojo, no peque, abandone el pecado, no juegue con la tentación. ¿Sí? Él nos advierte muchas veces, pero muchas veces, ¿qué hacemos? Nos hacemos de los oídos sordos y no escuchamos lo que el Señor nos quiere hablar para guardarnos, para cuidarnos. Amén. Entonces debemos pues aprender a escuchar al Señor. La nube de Jehová que llevó al pueblo judío a través del desierto era el símbolo de la presencia del Señor, ¿verdad? Protección y guía permanente. Asimismo, Dios cuida de ti, Dios cuida de mí, Dios cuida de todos, cuida de su iglesia. Siempre nos protege, amén. Siempre está ahí para guardarnos, amén. Y dice que así como la nube de Jehová guió a Israel en el desierto, así el Espíritu Santo nos guía a nosotros en este mundo, nos guía por el camino. O sea, a veces la gente dice que este mundo es difícil, ¿cierto? Y hay situaciones tremendas por las que pasan las personas, por las que pasamos en nuestro diario vivir, pero debemos tener en cuenta que el Señor siempre está con nosotros, amén, con los que creemos en Él, amén. Él nos guía mientras vayamos de camino por este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, nuestra ciudadanía es celestial, amén. Y de esa manera es que mientras pasamos por este mundo, Él nos guarda así como guardaba el pueblo de Israel por el desierto. Y todo lo que vivió y pasó Israel era una enseñanza espiritual para nosotros los creyentes. Hoy en día lo podemos leer y podemos ver el comportamiento del pueblo de Dios, pero tiene que servirnos para nosotros vivir de una manera mejor, de una manera correcta, alabando siempre al Señor, teniendo en cuenta siempre al Señor en nuestras decisiones, en todo lo que hagamos, amén. Y asimismo, como los judíos consagraron a los primogénitos, y que nosotros ahora tenemos que consagrarnos al Señor, que realmente lo hagamos por amor a Él, amén. No por ganar la salvación, porque la salvación no la ganamos con nuestras obras, no por lo que Él nos vaya a dar, porque las bendiciones que el Señor tiene para nosotros son añadiduras, ¿sí? Pero debemos buscar primeramente el reino de Dios. Por eso es que debemos consagrarnos al Señor cada vez más, amén. Ahora la nube guió a Israel por el desierto, un desierto desconocido, ¿verdad? Para todo el pueblo de Israel era algo nuevo, porque ellos habían vivido en Egipto durante 400 años.
Tal vez habían escuchado de las profecías, habían escuchado de todo lo que el Señor tenía para su pueblo, todas las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Pero aún ellos no habían visto nada y iban por una tierra desconocida. Y nosotros a veces andamos por este mundo que bueno, cuando ya vivimos en una cierta área y caminamos mucho, pues ya sabemos más o menos qué es lo que hay por ahí, ya lo conocemos. Pero de todas maneras, este mundo es tan perverso que hay muchas cosas que no conocemos y que a veces es mejor no conocerlas, ¿no? Y de esa manera pues nos consagramos en el Señor, nos ponemos en las manos de Dios para que Él nos guíe por este camino, ¿amén? Para que nos guarde y nos proteja. Entonces hoy en día el cristiano tiene la misma protección por medio del Espíritu Santo, amén. Él nos guía, nos orienta para que no nos extraviemos. Él nos protege del desierto, de este mundo, de las situaciones, ¿sí? Que está lleno de peligros y debemos depender del Espíritu Santo, dejarnos guiar del Espíritu Santo, que a veces no obedecemos. Y el Señor nos dice, oiga, obedezca, porque si no sigue por ese camino, se va a tropezar y va a caer, y tal vez no pueda ni levantarse, tal vez ya no dé tiempo de arrepentimiento, pero el Señor nos habla hoy, y hoy tenemos tiempo de arrepentimiento, hoy tenemos la oportunidad. ¿Por qué? Porque el Señor no ha venido ahora, pero Él viene pronto, viene por su iglesia, y viene para llevarnos a esos lugares celestiales. Y es ahí donde debemos tener puesta nuestra mirada, en ese lugar precioso que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo guía a la iglesia con sabiduría, amén. Así como Dios por medio de la nube guiaba a su pueblo y lo guiaba con sabiduría, asimismo Dios nos guía ahora por medio de su Santo Espíritu con sabiduría, amén. Leamos en el libro de Juan, San Juan capítulo 14. San Juan 14, 26. San Juan capítulo 14, versículo 26. Dice, mas del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Entonces Jesús hablaba, que Jesús dijo que Él se iba a ir al cielo, ¿verdad? Pero que no nos iba a dejar solos, que nos iba a dejar el Consolador, ¿cierto? Él no nos iba a dejar solos en este desierto, en este mundo, ¿no? Sino que Él sabía que este es un lugar lleno de maldad, lleno de peligros para su iglesia, ¿sí? Y que nos iba a dejar a quien iba a guiarnos por este camino, ¿amén? A alguien que nos llevaba por el camino que nos lleva hacia Cristo, que nos lleva al reino de los cielos, amén. Y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Él pone en nuestro corazón la guía, pero nosotros no queremos escucharlo. Nosotros hacemos oídos sordos y se le habla y se nos dice y vea que no pegue, y vea que no haga esto y vea que abandone el pecado. Y cuántas palabras no nos ha hablado últimamente el Señor acerca de abandonar el pecado, pero no hacemos caso. No hacemos caso por la maldad de nuestro corazón o por la carne, ¿sí? Porque a veces le damos más rienda y más gusto a la carne que al Espíritu que mora en nosotros, amén. Que debemos darle gusto al Señor, ¿sí? Vivir como el Señor quiere que vivamos y abandonar los deleites de la carne, porque para las cosas que a la carne, a nuestro ser les son agradables, para el Señor no son correctas, y eso es así. Entonces cuando viene la tentación nos advierte el Señor, pero no hacemos caso, y es ahí cuando caemos y pecamos. Porque no hacemos caso, porque a veces para nadie es un secreto que el pecado es algo agradable para la humanidad.
Si no fuera agradable, pues nadie pecaría, ¿cierto? Pero lastimosamente el pecado es algo agradable, pero es algo con el que debemos luchar, ¿sí? Contra nuestro peor enemigo, que es ¿quién? Cada uno de nosotros. Nuestra carne, nosotros somos nuestro peor enemigo, nuestro principal enemigo con el que principalmente debemos contender, que es nuestra carne, ¿sí? Es nuestra mente perversa, ¿sí? Porque aún el Señor dice que renueva nuestra mente, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Pero muchas veces pone en nuestro camino la tentación para que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, ¿sí? Para que demostremos que realmente Cristo habita en nuestra vida, en nuestro ser, que seamos esforzados, porque a veces ni siquiera intentamos esforzarnos con un dedo, hacerle fuerza a abrir la puerta, a tener la puerta para que no se abra el pecado, y a veces solo ponemos como que el dedo, como que nos asomamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y es ahí donde nos equivocamos, ¿no? Es donde debemos usar toda nuestra fuerza contra esa puerta del pecado, ¿sí? Para no dejar entrar el pecado en nuestras vidas, amén. Y el Señor nos advierte y nos intenta guiarnos, pero a veces nosotros caemos por no escuchar. Así como Dios utilizó esa nube para guiar a Israel en el desierto, el Espíritu Santo usa la palabra para guiar a la iglesia por este mundo. Pero ¿cómo vamos a luchar usando la palabra si no la conocemos, si no la estudiamos, si no la meditamos? Dice, vamos a leer el Salmo 119, versículo 5, por favor. Salmo 119, versículo 5. Amén, gloria a Dios. Amén. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Dice el Señor, realmente que nuestros caminos sean ordenados, sean rectos, para guardar los estatutos del Señor, para guardar un camino correcto, un camino recto que nos lleve hacia ese destino, en esos lugares celestiales. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos esforcemos, que seamos valientes cada vez más, porque muchas veces somos nosotros mismos los que impedimos la bendición del Señor, la protección del Señor, que el Señor obre en nuestras vidas. Somos nosotros mismos los que nos negamos a eso, porque le damos rienda suelta a nuestra carne, a lo que gusta de este mundo, o las cosas que le gusta a la carne, empezando por la televisión, y es más, sin ir más allá de la televisión normal, las novelas, que a veces es mejor novelas, la pornografía, los programas con contenido sexual, todo eso que abarca hoy en día a muchas personas, ¿sí? Y eso lleva a muchos otros pecados, la masturbación, las cosas incorrectas, ¿sí? Y es algo con el que debemos luchar, y a veces son otras cosas. El chisme, que uno dice, ay no, es que yo no peco, santo, pero está chismeando, está hablando mal, o a veces ni siquiera habla mal, pero es comunicativo. Y uno dice, yo no peco, pero soy más comunicativo que cualquiera. Es que el chisme bueno y el chisme malo. Sí, claro, no. Sí, claro. El chisme que no hace daño, el chisme que Pecados chiquitos, ¿no? Es como la mentira, entonces dicen, no, que es una mentira blanca, una mentira buena, no le hace daño a nadie, pero es mentira. Y si es mentira, es mentira. Y es pecado. Y si es pecado, pues es desagradable delante del Señor. Pero entonces dice que, decía acá que para guardar tus estatutos,
cuáles son los estatutos del Señor que debemos guardar? La palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es la lámpara, la luz, la lumbrera en nuestro camino. Es como la columna de fuego. ¿Sí? Y si nosotros no la estudiamos, no la leemos, no meditamos en ella, no hacemos caso, no ponemos atención a la prédica, no ponemos atención a la palabra de Dios, a la enseñanza, no oramos, pues nada de eso va a tener efecto en nuestras vidas. Entonces, muy poco vamos a recordar cuando venga la situación de la prueba, que de pronto viene el temor, pero nosotros no debemos temer ni siquiera la muerte, porque como dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Y eso debemos tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón, que si nos arriesgamos a morir, pero estamos en Cristo, el morir es ganancia. Amén. Él nos llama, porque a veces la gente, no, es que no voy por allá porque es muy peligroso, pero si el Señor lo manda a ir, lógicamente, el Señor lo manda a uno a ir a hacerlo, a predicar, a decir algo, en un mensaje, y es peligroso, pues hay que ir porque es el Señor el que nos está mandando. Y si nosotros estamos haciendo las cosas del Señor, estamos en Cristo, pues si perdemos la vida, pues iremos al reino de los cielos. Pero créanme que si es la voluntad de Dios, Él nos va a guiar, pero no para la perdición, sino para la bendición, para que realmente hagamos su voluntad. Amén. Versículo 133, ahí del Salmo 119, versículo 133, por favor. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna inequidad se enseñoree de mí. Amén. 133. 119, 133. Se lo repito. Dice: ordena mis pasos con tu palabra. Pues para que el Señor pueda ordenar nuestros pasos con la palabra de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. Y después, si viene, el obedecer la palabra de Dios, porque no podemos obedecer algo que no sepamos. Amén. Y dice: y ninguna inequidad se enseñoree de mí. Nada malo se enseñoree de nosotros. ¿Y qué pasa con el pecado? Que a veces se enseñorea de nosotros. Pero a veces, ¿por qué? Porque no le hacemos ni una oposición. Porque se nos dice: venga, esto es malo, estar haciendo esto es malo, estar jugando con la tentación de esta manera es malo. Pero aún así lo seguimos haciendo, ¿sí? No nos esforzamos ni somos valientes para evitar esa tentación. Entonces el creyente se deja guiar por el Espíritu Santo. El que se deja guiar encuentra la luz para vida en la palabra de Dios. Amén. San Juan, el libro de San Juan, por favor, capítulo 8. San Juan 8, versículo 12. Amén. San Juan 8, 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. La luz de la vida eterna. Jesús dice que esa luz es como esa columna de fuego que debemos seguirla, que debemos seguir esa luz, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que ya no estemos en tinieblas, sino esa luz de vida eterna que es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, retomando como lo de Éxodo, los egipcios estaban en tinieblas a causa de la nube, ¿cierto? Pero para la nube era la guía del pueblo de Dios y ellos les alumbraban. O sea, es decir, mientras estaban en tiniebla, los que están en el pecado pues están en tinieblas, pero los que estamos en Cristo estamos en la luz. Amén. Y Él nos lleva por esa guía para esos lugares celestiales. Amén. Entonces, si seguimos a Cristo, a su guía por medio de la palabra de Dios, nos alimentamos de la palabra de Dios, escuchamos a su Santo Espíritu,
Él nos recordará esa palabra para guiarnos cada día, amén. Porque el Espíritu Santo nos guía por medio de la palabra muchas veces, pero entonces, como les decía, si no sabemos nada de la palabra, pues no va a haber nada que nos guíe. El Espíritu Santo es una guía permanente en la iglesia, así como Dios permanentemente estaba con su pueblo, guiándolos por esa nube, por esa columna de fuego. Así mismo el Espíritu Santo está permanentemente en nosotros, guiándonos, amén. Vamos al libro de San Juan, pero el capítulo 14, más adelantico, 14, versículo 16. San Juan 14, 16. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Amén. Permanentemente, para siempre. El Espíritu Santo no nos abandonará, no nos abandona, no nos deja en ningún momento, ni siquiera cuando vamos al baño. O sea, nuestra comunión con el Señor debe ser permanente. Él no nos va a abandonar mientras estamos pecando, y eso dice que lo entristece, ¿sí? Dice que Él queda como menospreciado, apartado, ¿sí? Cuando pecamos, porque el Espíritu Santo, cuando creemos realmente en el Señor Jesucristo, Él viene a morar en nuestras vidas y Él siempre va a estar con nosotros, amén. Y a veces nosotros nos hacemos los de los oídos sordos, no escuchamos, no queremos escuchar, y con esto entristecemos al Señor, entristecemos al Espíritu Santo con el pecado. Por eso Dios quiere que abandonemos el pecado, por eso es que Él nos insiste tanto en que no juguemos con la tentación, porque la tentación nos va a llevar al pecado, en que no estemos pecando, porque el pecado nos aleja de Dios. Y se pone como una barrera entre Dios y los hombres, es el pecado. Por eso cada vez que alguien se aparta del Señor y prefiere el pecado, pues va a estar más lejos de Dios, porque va a haber una barrera cada vez más grande con el Señor. Y es ahí donde nosotros debemos abandonar el pecado y encaminarnos con el Señor para que esa barrera cada vez sea más corta, porque Él quiere perfeccionarnos mientras estamos en esta tierra. ¿Para qué? Para cuando lleguemos a esos lugares celestiales estemos listos para Él. Amén. Versículo 13 ahí de San Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Y a veces Dios quiere corregirnos, porque de otra forma no nos puede perfeccionar, ¿cierto? Porque si no nos corrige nos perdemos y vienen entonces a nuestras vidas las situaciones, las dificultades, las pruebas, ¿sí?, que debemos superar. ¿Y cómo las superamos? De la mano de Dios, con una palabra. En la palabra de Dios está la salida a todos nuestros inconvenientes. Como el pueblo de Israel, estuvo 40 años en el desierto, ¿sí? Porque porque ellos iban de camino, pero iban de camino a la tierra prometida, y como le decía, a lo sumo 3 meses, porque se hubieran demorado 5 meses, ¿sí?, de camino a la tierra prometida, pero tardaron 40 años por la desobediencia. Entonces nosotros queremos ser obedientes o desobedientes. Obedientes, pero a veces somos muy desobedientes. Y pasamos por problemas, por situaciones, por pruebas, por dificultades, pero si permanecemos firmes en el Señor vamos a salir victoriosos. Él nos hace más que vencedores, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces debemos aprender a escuchar al Señor, aprender a escuchar su palabra, obedecer. Pero si decidimos no, pues vamos a tener
consecuencias del pecado. Y vienen consecuencias de nuestras vidas. Recuerden que no debemos confundir las pruebas en nuestra vida con las consecuencias del pecado, porque las consecuencias a veces vienen las consecuencias de lo que ya hicimos, de nuestras decisiones sin tener en cuenta a Dios, del pecado, del adulterio, la fornicación, las cosas incorrectas, y vienen consecuencias de nuestras vidas. Amén. Entonces Dios quiere proteger a su pueblo. ¿Sí? El Espíritu Santo es la guía protectora para la iglesia, así como Dios protegía a su pueblo con esa nube, dándole oscuridad a los egipcios, abriendo el mar rojo para que el pueblo de Dios atravesara el mar. Asimismo, tu Santo Espíritu quiere guiarnos y protegernos en nuestro camino hacia esa tierra prometida que tiene para nosotros. Amén. En Hechos capítulo 1, por favor. Más adelantico, Hechos 1, versículo 8. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. Amén. Entonces es ahí que recibiremos poder por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Ese poder que nos lleva, que nos da para qué, para dejarnos guiar, para que esa guía nos ayude para poder confrontar el pecado, para poder resistir la tentación. Pero si nuestro espíritu está constantemente entristecido por nuestro pecado, pues no le va a dar la oportunidad de reaccionar a nuestro favor. Por eso es que debemos abandonar el pecado, debemos luchar contra el pecado. Amén. Amén. Pensé que me había quedado solo. Entonces, sin el Espíritu Santo nos pueden vencer fácilmente, ¿sí? Si no escuchamos al Espíritu Santo, nos pueden vencer también. Pero si estamos atentos a la palabra de Dios, somos más que vencedores. Si estamos atentos a no entristecer al Espíritu Santo, somos más que vencedores. Amén. Y el Espíritu Santo llena al creyente para poder enfrentar cualquier situación en esta tierra que se nos presente. Amén. Camino hacia esos lugares celestiales. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10, por favor. Lucas 10, versículo 19. Dice Lucas 10, 19. Dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. Nada nos puede dañar. Si el Señor está con nosotros, si nosotros estamos en el camino del Señor, si nosotros estamos obedeciendo la palabra de Dios, si estamos abandonando el pecado, ¿sí? Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Él nos guarda. ¿Sí? No debemos temerle a nada, como dice la palabra de Dios, y como les decía hace un rato, ni a la misma muerte debemos temer, porque Él está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Estará el Señor Jesús. Amén. El Espíritu Santo nos llena de sabiduría. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 10, ya para finalizar. San Mateo, capítulo 10, versículo 19 y 20. San Mateo 10, 19 y 20. Dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Amén.
sea, ni siquiera en una situación en que nosotros tengamos que defendernos debemos preocuparnos, porque lo que tengamos que decir el Señor nos lo va a poner en nuestro corazón por medio de su Santo Espíritu para guardarnos, para resguardarnos. Amén, porque Él es nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía. Amén. Lógicamente todo esto es para que podamos corregir nuestro camino, ¿sí? Caminar con el Señor, dejarnos guiar por su Santo Espíritu, ¿sí? Y cada vez más avanzar hacia la tierra prometida, porque a veces, como decía el hermano Rey esta mañana, a veces vamos como en cangrejo, de para atrás, porque nos alejamos más de la presencia de Dios, porque le damos más gusto a la carne, porque permitimos que las cosas de este mundo se apoderen de nuestro corazón y de nuestra meta, y que sea a veces que sea nuestra meta las cosas de este mundo, el dinero, la fama, las riquezas, pero no, nuestra meta siempre debe ser esos lugares celestiales de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esa manera el Señor siempre va a guardarnos, va a guiarnos, va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a hacer más que vencedores en cualquier situación. Amén. Amén. Agradezcamos al Señor por eso. Oremos. Amado Señor, Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Agradecemos tu misericordia, agradecemos tu amor y todo lo que has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Padre. Agradecemos por tu Santo Espíritu que mora en nosotros, Señor, y te pedimos por a veces entristecerlo, por a veces apartarlo, por a veces dejarlo tan derrotado a causa de nuestro pecado, Señor. Pero Padre amado, queremos pedirte perdón y queremos que seas tú obrando, Señor, y por medio de tu palabra cada día, ayudándonos a ser más esforzados y valientes para abandonar el pecado, para evitar la tentación, para no caer en tentación, Padre, sino resistir y ser más que vencedores, Padre, como dice tu palabra. Ayúdanos y fortalécenos cada vez más. Ayúdanos para que tu Santo Espíritu sea nuestra luz, sea nuestra guía, sea esa nube que nos protege del sol en el desierto, y sea esa luz, esa columna de fuego en la noche que alumbra nuestro camino, Señor. Que seas tú obrando, Dios Todopoderoso, ayudándonos y fortaleciéndonos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Padre, para que se haga siempre tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Y que nos guíe, Señor, a dar buen testimonio en nuestras vidas, para así mismo poder predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, poder hablarle a las personas que nos rodean de Cristo, y que no rechacen por el mal testimonio que damos, sino que realmente reconozcan que Cristo mora en nuestras vidas, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y dejamos todo en tus manos, dejamos a la congregación en tus manos, cada familia representada,